Señor, Padre nuestro, que sabemos que estás en los cielos y que tu Hijo Jesucristo a tu diestra, Padre. A ti imploramos, Padre, a través de tu Espíritu Santo, para que tú tomes esta porción de la Escritura, que aparentemente podríamos decir no hay mucho que escarbarle. Sin embargo, tu palabra es viva y eficaz, Señor, que penetra hasta los huesos, Señor, hasta lo profundo del alma, discierne nuestros pensamientos, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Gracias, Padre, por ello. Así que te pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, les comentaba que si usted no había estado los domingos anteriores, hemos estado hablando sobre los muros quebrantados que hay en nuestra vida, los muros quebrantados que hay en nuestro matrimonio, los muros quebrantados que hay en nuestra familia, o los muros quebrantados que hay en nuestra sociedad, y que nosotros como creyentes debemos estar apercibidos y analizar y evaluar, orar y pedirle discernimiento al Señor para ver si hay muros en mi vida que están derruidos o inclusive hasta en ruinas. Porque si es así, como se acostumbraban en la antigüedad, era amurallar las ciudades para protegerse de los enemigos y de los animales. En este caso, Nehemías ora, llora y ayuna por 4 meses para pedirle al Señor que reconstruya las murallas, porque no tanto poner piedra sobre piedra, sino porque sabían que Israel, el pueblo judío, iba a estar a merced de los pueblos que le rodeaban y por lo tanto iban a contaminarse del pecado. Y eso es lo que sucede cuando no tenemos esos muros espirituales fuertes, bien cimentados, bien construidos en nuestra vida. Somos presa fácil de la carne, somos presa fácil del mundo y somos presa fácil del diablo. Esos 3 factores, esas 3 fuerzas que siempre el cristiano siempre está batallando, pero que tenemos victoria en Cristo Jesús. Entonces decíamos que en el capítulo 1 Nehemías adora. Lo primero que hace antes de empezar a planear cómo reconstruir el templo, las murallas, lo que hace es adora a Dios, se arrepiente de sus pecados y ora por 4 meses antes de presentarse con el rey de Persia, Artajerjes. Hace un domingo también, el domingo pasado, vimos que en el capítulo 2 Nehemías se enfrenta al temor con la oración, y vemos cómo él ora constantemente, y a lo largo de todo el libro vemos cómo él hace oraciones rápidas que son muy representativas de que él tenía una vida en oración. Espero que su vida sea así, mi hermano. Y veíamos que en la confianza que Dios le daba, en la confianza que el Señor ponía en su corazón, él pudo enfrentar la oposición, la gente que no quería que construyeran los muros, la gente que se burlaban, ese Sanbalat, ese Gesem, ese Tobías, que estaban ahí haciendo escarnio de ellos, ¿no? De todos los judíos. Entonces, ahora estamos con el capítulo 3, hermano. Y si usted ha leído el capítulo 3, no lo vamos a leer, hermano, pero le voy a pedir que lo lea en sus casas. Pero si puede ver, capítulo 3 solamente es una lista de personas que participaron en la reconstrucción de los muros. Y podríamos decir o podríamos cuestionarnos, bueno, ¿qué puede el Señor enseñarnos en esa lista? Bueno, hay muchas cosas, hermano, muchas cosas. Vamos a aprender 3 cosas en esta mañana que espero que sean de bendición para usted. Entonces, dice ahí en el versículo 1
no vamos a leer todo el capítulo, pero es importante el versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Hace 2 años tuvimos la bendición, mi esposa y yo, de estar en Tierra Santa, allá en Israel, y pudimos pasar por esa puerta de las ovejas. Déjame mostrarle. Esa es la puerta de las ovejas. Está reconstruida, obviamente, porque pues, Jerusalén ha sido destruida y levantada varias veces a través de su historia. Y por ahí pasamos para entrar a la ciudad. Obviamente ahorita Jerusalén es una ciudad muy grande y solamente la parte amurallada o lo que resta de las murallas pues es muy pequeña, pero por ahí pasa uno. Entonces Jesús menciona esta puerta ahí en Juan 5:2, o sea que ya existía cuando Jesús estaba aquí en la tierra hace 2000 años, y todavía está ahí. Pero es interesante que lo primero en lo que se empezó a trabajar y lo primero que lista Nehemías es esto. Se empezaron a edificar, el sumo sacerdote con sus hermanos empezaron a edificar la puerta de las ovejas. Entonces, esto no viene en la Biblia, pero hay ciertos indicios, hermanos, que esta puerta es por la que cruzó nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado, que iba al Gólgota, a ese monte, ese cerro que se llama el Gólgota. Los historiadores creen que esa es la puerta por la que salió después de haber sido condenado, y pues hoy en día el turismo es de esa manera, ¿verdad? Entra uno por esa puerta y va uno por toda la vía dolorosa que le llaman, ¿verdad? Por donde Cristo cargó la cruz. Entonces dicen los historiadores que lo más probable es que nuestro Señor haya pasado por ahí cuando fue crucificado, porque según ellos, en base a lo que se entiende ahorita dónde está el Gólgota, dónde pudiera haber estado el Gólgota, no se sabe si es cierta, pero parece ser que esa es la puerta más cercana. Entonces es interesante, hermanos, que Nehemías enlista primero la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas, porque, hermanos, todo empieza con el Cordero de Dios. Absolutamente todo. Cualquier restauración de nuestra vida, cualquier restauración de nuestras familias, cualquier restauración de nuestros hijos, todo empieza con el Cordero de Dios. Ese Cordero de Dios que fue inmolado por nuestra restauración. Ahí empieza la restauración cuando el Padre nos imputa el pecado nuestro en Cristo Jesús, el Cordero de Dios, y cuando nosotros ponemos nuestra fe en ese sacrificio, decimos: sí, Señor, sí creo en eso, pongo toda mi confianza de que a través de tu Hijo Jesucristo puedo yo ser alcanzado, puedo ser limpiado. Entonces empieza la restauración. Es cuando nosotros nacemos de nuevo, es cuando somos regenerados, el Espíritu Santo viene a vivir a nuestras vidas, y a partir de allí empezamos a ser restaurados. Podemos ser restaurados. Y esto aplica no solamente para la gente nueva, que son nuevos creyentes, sino también para los que somos creyentes. Si tu vida ha tomado un curso equivocado, si tu familia ha tomado un curso equivocado, si tus hijos han tomado un curso equivocado, todo debe empezar en la puerta de las ovejas, en Cristo Jesús. No hay otro poder en nuestra sociedad, no hay otro poder, no hay reprogramación, no hay psicología, no hay cursos, seminarios, no hay otro poder en nuestra sociedad que pueda restaurar una vida, que pueda restaurar una familia, que pueda restaurar un matrimonio, que pueda restaurar nuestra sociedad, sino solamente por el poder del Cordero de Dios. Amén.
Así es, hermano. Por eso es interesante que Nehemías empieza con eso. La restauración empieza con el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. No es un anhelo, no es una condición, no es una disciplina, no es una voluntad firme de restaurarme, de restaurar mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mi vida. No, es a través de Jesucristo. Allí, en esa puerta, es representativa de lo que sucedió. En fe hemos creído y hemos hecho nuestro su sacrificio en la cruz, de tal manera que su muerte constituye el medio por el cual nuestro Padre, Dios, proveyó para que yo pudiera ser perdonado, lavado y pudiera tener acceso a su presencia. Amén. Jesús pagó por mis pecados. No hay otra manera, hermanos. Si estás buscando otra ruta, no hay otra ruta. Tenemos que empezar restaurando nuestras vidas con la puerta de las orejas, con esa comunión, recibiendo a Jesucristo en nuestra vida. Y hermanos, en el capítulo 3, pues vemos, como les digo, una lista, pero veladamente podemos ver algunas enseñanzas para nosotros como iglesia, 2000 años después, todavía más, 2600 años después. Entonces, Nehemías fue uno de los primeros en entender cómo habría de funcionar la iglesia. Veladamente, él entendió, Dios le dio esa sabiduría, y podemos extraer de este pasaje esas enseñanzas que son aplicables a hoy para nuestra iglesia. Déjeme decirle que a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento vemos una y otra vez cómo se nos dice de la importancia que el pueblo de Dios esté trabajando, unido, desarrollando. Vemos las bendiciones de Dios que Él derrama solo cuando el pueblo está unido. Y dice la Escritura: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ya al final de ese salmo dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por alguna razón Dios diseñó que hay bendición especial cuando la iglesia se une, cuando la iglesia trabaja, cuando la iglesia está junta. No hay cristianos aislados, no es el diseño de Dios. No hay cristianos independientes a ser, no, de esos, a no ser que usted esté sufriendo por su fe y lo tengan encarcelado y esté en un calabozo, ahí sí no le puedo decir, pues si no te congregas, andas muy mal, ¿no? A no ser que sea ese su caso, que no creo, hermano, ninguno de ustedes, a no ser que estuvieran allá en China o en algún otro país árabe, que los cristianos son perseguidos y son encarcelados, aislados totalmente. Entonces ahí sí, pero no es el diseño de Dios que llevemos una vida cristiana solos. Entonces este pasaje es muy interesante, dándonos esa lección. Es trágico que alguien diga en la iglesia: yo no soy importante, ¿yo qué puedo hacer? Yo dejo que mejor eso lo hagan los demás. Yo solo quiero venir a escuchar la predicación. Hay mucha gente capaz aquí, así que no necesito ayudar. Es triste cuando escuchamos esos comentarios. Sin embargo, Nehemías se lista a mucha gente en este capítulo. De hecho, no es la única lista que él presenta. Si usted lee Nehemías, y le animo a que lo lea, el capítulo 7 hay una lista, el capítulo 10 hay otra lista, el capítulo 11 hay otra lista, el capítulo 12 hay otra lista, y el 13 es el último capítulo de Nehemías. Entonces, por alguna razón estas listas son importantes. Dios, en su soberanía y su sabiduría, plasmó y dejó escrito para que nosotros, después de miles de años después, por millones de cristianos, pudiéramos leer estas listas y pudiéramos entender cómo es que Dios opera en medio de su pueblo.
dicho, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo, el propósito de este libro de Nehemías. Fueron escritos estos libros para nuestra enseñanza, para nuestra paciencia, para nuestra consolación, para que tengamos un mismo sentir según Cristo Jesús y que unánimes glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo ahí en Romanos 15. Entonces, vamos a poder extraer tres ideas, tres pensamientos, tres enseñanzas de esta lista que, como les digo, podrán decir ustedes, pues, ¿qué podemos encontrar de enseñanza en una lista? Bueno, aquí podemos ver algunas cosas interesantes, ¿no? Lo primero es que están ellos unidos. Hay unión en el pueblo. Hay unión en el pueblo. En esta lista, que no es la única, como les digo, después en el capítulo 7, en el 10, el 11, el 12, todavía se enumera mucha gente. En esta lista vemos una frase que se repite a lo largo de todo el capítulo, y quiero que vayan junto conmigo en el versículo 4, esa frase de junto a ellos, en el versículo 4, en el capítulo 3, versículo 4, dice: y junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Entonces esa frase se repite 21 veces. En el original se repite 21 veces. ¿Y sabe lo que quiere decir literalmente? Mano con mano. Eso quiere decir. En la traducción en español se pusieron junto a ellos, se puso el otro, y luego junto a ellos se puso el otro. Pero en la traducción literal quiere decir mano con mano. Cómo el Señor en medio de esta lista nos puede enseñar que es exhortación, es consejo para la iglesia de que esté mano con mano, unos con otros. Déjenme darle una estadística. A veces no nos gustan las estadísticas, pero déjenme darle una estadística que no es nada grata. Se ha observado que del 100% que asiste, de la gente que asiste a una iglesia, solo el 20% de esa gente trabaja para sostener esa iglesia. Del 100%. Eso son estadísticas promedios generales, que del 100% de la gente que asiste a una iglesia, solamente el 20% trabaja para sostener esa iglesia. El 80% restante, pues son gente, algunos serán cristianos, a lo mejor otros no serán cristianos, pero su característica es que no oran durante la semana, no leen su Biblia durante la semana, no testifican de Jesús durante la semana, de Cristo, no llevan una vida santa, no procuran una vida santa. Lo que sí saben es que hay que venir los domingos a la iglesia, y vienen. Eso sí lo tienen bien arraigado, y vienen los domingos. Eso es lo que dicen las estadísticas. Sin embargo, en ese grupo de los 20%, ese grupo que sostiene la iglesia es el horno de la iglesia, es el que mantiene caliente, fuerte a la iglesia. Son hermanos que leen su Biblia periódicamente, que oran constantemente al Señor, que participan en los ministerios de la iglesia, que testifican allá afuera de Cristo Jesús, que diezman y ofrendan al ministerio de la iglesia, que trabajan fuertemente en extender el evangelio. Ese es el 20%. Y dije que era un promedio, hermanos, porque yo ruego al Señor y
cuando yo estudiaba esto, le suplicaba al Señor que no seamos parte de las estadísticas en esta iglesia, sino al contrario, que podamos el 80%, el 90% de la iglesia, de los miembros, de los que vienen aquí a esta iglesia, son gente que participa, que lee su Biblia, que ora, que lleva una vida santa, procura llevar una vida santa en servir al Señor, que diezman, ofrendan, testifican de nuestro Señor para extender las redes, extender las tiendas, extender las estacas del ministerio de esta iglesia. Amén. Es nuestra oración y debe ser nuestra oración, que no seamos de la parte de las estadísticas. Dice ahí Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Entonces, esa enseñanza veladamente que vemos en esta lista, donde estaban mano con mano, reconstruyendo los muros de Jerusalén, la vemos abiertamente, esa verdad revelada abiertamente en el Nuevo Testamento, y donde Pablo nos testifica de que todos pertenecemos, todos los que nos hemos entregado a Cristo, todos los que hemos nacido de nuevo, los que somos hijos de Dios, dice que todos somos parte del cuerpo de Cristo y somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, todos tenemos alguna actividad, todos tenemos alguna responsabilidad dentro de la iglesia. Dice ahí, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Y dice ahí, cada uno de ellos lo incluye a usted, lo incluye a mí. Dios nos ha colocado de acuerdo a su sabiduría, como Él quiso. Hermanos, este es un principio que tenemos en la iglesia. Estamos unidos en el Espíritu por la sangre de Cristo. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que hemos sido introducidos al cuerpo de Cristo, introducidos a la iglesia a través de la sangre de Cristo. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Pero lo que hace en una iglesia, lo que hace que una iglesia esté viva y esté impactando su comunidad, depende si sus miembros están siendo guiados por el Espíritu Santo en el trabajo de la iglesia. Usted puede decir, no, hermanos, pues que no crees en la soberanía de Dios. Si alguien cree en la soberanía de Dios, fuertemente soy yo. Pero también creo en la responsabilidad del hombre, en la rendición de cuentas que hará y estará delante de Cristo, el Cordero inmolado, en el tribunal de Cristo. Y ahí daremos cuentas del talento, del un talento que nos entregó, de los 2 talentos, de los 3 talentos, de los 5 talentos. Y allí el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con aquello que tuviste? Y Dios nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas. Hay responsabilidad allí. Hay responsabilidad allí. Entonces, el capítulo nos enseña que debemos de trabajar mano con mano, hermano. Todos. Y por eso se enlista a toda esa gente. Estaban trabajando todos mano con mano para poder reconstruir los muros. Y nosotros, para construir los muros, para poder edificar esta iglesia, para extender el ministerio de esta iglesia, tenemos que trabajar mano con mano, junto a ellos, como dice la lista esta de Nehemías. Tenemos que trabajar. Tenemos el mensaje de salvación.
Allá afuera la gente está perdida, la gente está muriendo, no conocen al Señor. Tenemos nosotros el mensaje, la respuesta para la vida eterna, y a veces la tenemos aquí nomás encerrada en nuestro corazón, porque no queremos construir muros, ¿verdad? Nos metemos en problemas cuando olvidamos que somos colaboradores de Dios y Dios nos utiliza en eso. El siguiente punto, hermanos, es que aquí vemos que todos están trabajando. Todos estaban trabajando. Todos, hermanos. Aquí se nombran 39 nombres y 21 grupos. Usted no se puede imaginar la diversidad de gente que había aquí. Eran tan diferentes como la gente que nos congregamos aquí, ¿no? Eran de todo tipo de estratos económicos, sociales, religiosos, de actividades, de trabajo. Sin embargo, todos, mano con mano, estaban unidos trabajando todos. Aquí vemos sacerdotes trabajando, lo vimos aquí en Nehemías 3. Los sacerdotes que normalmente no hacían ningún trabajo manual, también están involucrados en la construcción de los muros. Están involucrados en la construcción de los muros. Y vemos aquí carpinteros, vemos aquí artesanos, mercaderes, campesinos, agricultores, políticos de la sociedad, gente con dinero, gente pobre, todos de la mano trabajando, todos trabajando. Algunos venían de lejos, tan lejos como Jericó. Inclusive había gente noble, mujeres, jóvenes, y creo yo, no lo describe, hasta niños. Porque dice Pablo, y así lo revela la Escritura de una manera más amplia, más clara para nosotros, ahí en Romanos dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así está nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Por qué enfatizaba Pablo esta verdad una y otra vez a través de sus cartas? Porque el Calvario, hermanos, la cruz del Calvario, aplanó todo. Delante de Dios somos iguales. No hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Bendito sea el Señor. La cruz del Calvario dejó el terreno plano. No hay gente más alta espiritualmente o con ciertos privilegios espirituales que puedan tener ciertas garantías espirituales que los que están acá abajo. Jesús no construyó su iglesia para que unos fueran espectadores y otros trabajaran. Jesús no construyó su iglesia para que unos fueran sacerdotes y fueran los intermediarios entre Dios y los demás hombres. No, Jesús construyó su iglesia para que todos fuéramos miembros de un solo cuerpo y que, aunque no tengamos la misma función, pero todos siendo parte del mismo cuerpo. Entonces vemos aquí que todos estaban trabajando. Por eso Nehemías pasa el tiempo y se dedica, y no sabemos si era un escriba el que le estaba dictando o fue de su puño y letra, pero lo que sí es cierto es que Nehemías él tuvo el tiempo y el esfuerzo de dejar por escrito los nombres de estas personas que están en esta lista y de las listas que vemos más adelante. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay clases, hermanos. Podemos tener nosotros comunión con una iglesia muy rica o tener comunión con una iglesia muy pobre, con una iglesia en Asia, con una iglesia en África, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Si ellos adoran al Señor, al mismo Cristo, si predican al mismo Cristo Jesús que yo predico, podemos tener comunión, porque todos ahora somos uno, porque estamos revestidos en Cristo Jesús. No hace falta un intermediario entre Dios y nosotros.
todos debemos ser activos, todos trabajando en la construcción de la iglesia. Jesús, el Señor Jesús, de una manera poderosa, como lo hizo con Nehemías, de una manera poderosa, Él pudo conjuntar todo el pueblo judío, venderles la visión y decirles: vamos a construir los muros, reconstruir los muros de Jerusalén. Así nuestro Señor Jesucristo nos ha constituido en una sola y unida fuerza, que es su cuerpo, donde cada uno de nosotros, si usted tiene un encuentro con el Señor, si usted ha sido bautizado, como dice ahí la Escritura, en Cristo Jesús, y no está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, donde a través de la regeneración el Espíritu Santo nos mete, nos sumerge, nos introduce al cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del cual está hablando. La tarea de construir y edificar esta iglesia es una tarea espiritual, hermanos, y lo hemos estado diciendo, tanto de construir nuestros muros en nuestra vida como de construir nuestros muros en nuestra familia, en nuestros hijos. Es una tarea espiritual, es algo por el que se gana orando y de rodillas y implorando y rogando. Pero hermanos, aun cuando es una tarea espiritual, el Espíritu Santo lo hace a través de los miembros del cuerpo. El crecimiento, la edificación, el extendimiento del Evangelio, el Espíritu Santo trabaja a través de los miembros. Es una tarea de Él. Él es el que nos lleva, nos mueve, nos hace levantarnos, nos pone sentimientos, ideas para trabajar en la iglesia. Pero eso se hace a través de usted, a través de mí. La tarea de enseñar a nuestros hijos, la tarea de mantener este edificio para que podamos estar contentos, a gusto, la tarea de enseñar a otros, la tarea de pastorear, la tarea de discipular a otros, la tarea de visitar, la tarea de consolar, la tarea de aconsejar, de hacer discípulos, de hacer misericordia con el desvalido, con el desamparado, la tarea de predicar el Evangelio, la tarea de hacer y mandar misioneros. Dios la hace a través de los miembros de la iglesia. A través de usted y de mí. A través de usted y de mí. No es un séquito especial, no es ese 20%, es a través de toda la iglesia. No es fácil, hermano, pero tenemos el mensaje de salvación. No podemos quedarnos callados, sentados, impávidos, inamovibles ante la necesidad de poner mi mano con mi hermano y poder proclamar a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vemos aquí en este capítulo 3. Mano con mano, todos están trabajando. Todos están trabajando. Porque Dios ha repartido dones en cada uno de nosotros. Déjeme hacerle una pregunta y quiero que se la conteste sinceramente. Si todos los demás miembros de esta iglesia fueran como usted, ¿cómo sería nuestra iglesia? ¿Cómo sería esta iglesia? ¿Cómo se vería esta iglesia si todos los demás miembros fueran como usted? Pregúntese eso, hermano, de una manera sincera. ¿Acaso sería una iglesia llena del Espíritu Santo? Vibrante, con una pasión por compartir al Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo sería esta iglesia si todos fueran como usted? Tenemos el mensaje, hermanos, de salvación. Y para construir esta iglesia necesitamos de todos, mano con mano, unidos, trabajando juntos. Y es difícil, hermano. Es difícil trabajar con gente que, pues yo en mi vida, a usted ni lo había visto en toda mi vida hasta que llegó a esta iglesia. Es más, si yo no hubiera sido converso y usted no hubiera sido converso, a lo mejor nos hubiéramos visto en la calle. No hubiéramos buscado la intención de establecer una relación con usted de amistad, en lo absoluto. Es difícil, hermano, porque nuestra naturaleza pecaminosa crea conflictos, crea diferencias, crea indiferencia también, crea sospechas,
Sin embargo, bendito sea Dios que eso no es un esfuerzo carnal. El Espíritu Santo es el que hace la obra, a través de nosotros. El Espíritu Santo hace la obra. Por eso Pablo nos exhorta en Colosenses: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Yo sé que ustedes tienen broncas entre ustedes, que crean problemas ahí, divisiones, hay sospechas, hay murmuraciones, se están acusando, pero dice el Señor, dice Pablo: vestidos, hermanos, como escogidos de Dios, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, vestidos de amor, porque somos un solo cuerpo y estamos agradecidos. Cuando nosotros nos sometemos a la cabeza de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, a la cabeza de la iglesia nos sometemos a la autoridad de Cristo. Cuando dejamos nuestras diferencias ante la cruz de Cristo, cuando dejamos nuestras personalidades ante la cruz de Cristo, podemos revestirnos de ese Cristo en nuestra vida y podemos marchar adelante, unidos, trabajando mano con mano, trabajando todos. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Cuando la iglesia se somete a esa cabeza, hermanos, cuando nosotros, cada uno de nosotros, nos rendimos ante la autoridad de Cristo para que Él nos guíe y el Espíritu Santo llene nuestras vidas, podemos trabajar juntos, podemos unirnos, aunque seamos personalidades diferentes, aunque usted sea muy irigotudo y yo sea muy calmado, aunque usted brinque y yo doy pasos tranquilos, aunque usted sea muy hablantino y yo soy muy serio, aunque usted no hizo ni la primaria y yo puedo tener un doctorado, aunque usted gane el salario mínimo y yo gane millones, podemos tener comunión en Cristo. Amén. Porque Cristo es la cabeza y el Espíritu de Dios hace la obra. El Espíritu de Dios hace la obra. Por eso esta gente pudo hacer esta obra tan grande. Gente muy diversa, muy diversa. Pero cuando cada miembro descubre su don espiritual y dedica su don hacia los demás miembros del cuerpo de Cristo, Dios es honrado y esa persona es bendecida y recompensada. Todos trabajaban. Y sabe cuál era el motor de que por qué estaban unidos y por qué estaban trabajando, porque querían glorificar a nuestro Dios. Ese es nuestro propósito. No estamos aquí en un club social, no estamos en los Rotarios, no estamos en los Leones. Esta es una iglesia donde nuestro propósito es glorificar al Señor y anunciar a nuestro Cristo Señor como el único camino hacia el cielo. Eso es nuestro propósito. No para pasarnos la suave, como te quiero, hermano, que sí, que está, y que nos echamos un café y aquí damos cursitos y seminarios, no. Nuestro propósito es glorificar a nuestro Dios. Nuestro propósito es decirle a la gente que conozca de Cristo, porque la gente, si no se entrega a Cristo, si no cree en Él, van directo al infierno. Van directo al infierno y no podemos hacer nada porque solamente Dios nos puede salvar. Pero fíjense, déjenme traer su atención al versículo 5 del capítulo 3. Nehemías 3, capítulo 5, versículo 3, capítulo 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Pero fíjese la segunda parte del versículo. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar la obra de su Señor. O sea que inclusive aquí había gente que había decidido decir: yo soy parte de la audiencia, yo soy parte de los observadores, yo soy parte de los que no me toca hacer nada. Aún aquí en esta historia, y esta frase nos da a entender, hermanos, que siempre va a haber gente así. Y yo ruego, como les digo y les decía hace unos momentos, ruego al Señor para que sean la minoría y no la mayoría.
Tercer punto, hermanos, algo que hizo Nehemías en esta lista es que reconoció al plasmar los nombres de estas gentes. No solamente, Nehemías menciona solamente las cabezas, los nombres de las cabezas de las familias. Y en ese tiempo, pues, si había un abuelo que todavía estaba viviendo y tenía varios hijos, y los hijos ya estaban casados y tenían nietos, y los nietos ya tenían hasta bisnietos, Nehemías solamente puso el nombre del bisabuelo o del abuelo. No mencionó todos los que abajo que estaban trabajando allí. Eran familias. Y en aquel tiempo, hermanos, las familias eran muy numerosas, que es una exhortación también que podemos ver para los jóvenes. Por favor, no limiten en la cantidad de hijos en la familia a 2. No es bueno. No es la recomendación bíblica. Dice que hay que multiplicarse. Y para multiplicarse, de 3 en adelante, ya se multiplicaron. Max, pero tú nada más tuviste 2 hijas. Nosotros queríamos tener 4, pero el Señor no nos dio más. Así que si usted está sano y tiene un trabajo, tenga 3, 4, 5 hijos. De veras, hermano. Dios le va a bendecir. Dios le va a bendecir. Porque esa es la recomendación que Dios hizo ahí en Génesis. Multiplicamos. Con 2 hijos ya no se multiplica. Son 2 padres, 2 hijos. No hubo multiplicación. Pero ese es un punto aparte. Es un punto aparte. A ver si los matrimonios jóvenes y los jóvenes que todavía no se casan se animan a tener hijos. Creemos en Dios que así sea. Sin embargo, Nehemías nada más plasma, escribe el jefe de familia. Quiere decir que hubo mucha gente debajo de esa cabeza de familia trabajando. Si Nehemías hubiera escrito los nombres de toda la gente que estuvo trabajando en los muros, y como en ese tiempo el trabajo era muy manual, hubiera necesitado un libro de este grueso. Un libro de este grueso. Si ahorita con tanta tecnología que tenemos máquinas, que tenemos muchas cosas que reducen el número de la gente que trabaja manualmente en una obra, se imaginan, allá no había grúas, no había troncos, no había todas esas cosas que usan los ingenieros y los arquitectos. Entonces todo era manual, muy manual, por lo tanto había mucha gente trabajando allí. Sin embargo, nomás Nehemías escribe a la persona, al jefe de familia. No se menciona a cada individuo que trabajó ahí, a cada persona. Y usted pensará, qué injusto fue Nehemías. ¿Por qué no puso ahí a los hijos y a la gente y a la esposa y a la nuera y al yerno? ¿Por qué no los puso? Usted podría decir, ¿por qué no les dio ese reconocimiento? Bueno, hermanos, como les digo, hubiéramos terminado con un libro de Nehemías de este grueso. Y la realidad es que se perdió los nombres, no los tenemos. Se perdió esa información. Se perdió esa información. Pero déjeme decirle que no se equivoque. Nosotros no sabemos, pero el Dios Todopoderoso en quien hemos confiado y creído sí lo sabe. Él sí lo sabe, hermanos. Sus nombres se perdieron en la historia, pero para Dios no. Él sabe quién trabaja y en dónde trabaja y dónde trabajaron. Esto nos recuerda que tal vez tu trabajo, hermanos, y esto es para la gente que trabaja en la iglesia. Esto es un mensaje para la gente que trabaja en la iglesia, diligentemente. Que tal vez lo que haces tú no se ve, no se nota. No estás aquí en el estrado. Haces un trabajo silencioso, tras bambalinas, para esta iglesia, para el ministerio de esta iglesia. Y muy pocos lo notan, es probable. Es más, muchos de aquí no saben de la contribución que tienes tú para el ministerio de esta iglesia. Nunca han sabido y no sé si buscarán saber. Tal vez no saben de los sacrificios que haces para servir, para ministrar.
para estar aquí y que todo esté trabajando bien. Pero déjame decirte que si ellos no saben, si nosotros no sabemos, Dios sí sabe. Dios sí sabe. Y no te estoy diciendo de una manera de esto romántica para que tú descanses tu corazón y que, bueno, Dios sí sabe. No, le dice la Escritura. Aquí dice la Escritura, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto, Él sabe y va a recompensar lo que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo en la iglesia, se vea o no se vea. Te lo reconozcan o no te lo reconozcan, Dios va a ser justo y te lo va a reconocer, hermano. Dios lo va a hacer. Él te observa, te observa, te observa, me observa y nos va a recompensar, aunque la de los demás no te recompense. Déjeme darle otra idea de esta lista, hermanos. Es que de alguna manera Nehemías quería reconocer a la gente. Imposible poner todos los nombres, pero que se supiera por los lectores de los miles de años después que somos nosotros, que se supieran quiénes estuvieron trabajando ahí, y los nombres de estas personas quedaron plasmados para el resto de la historia de la humanidad. Pero hermanos, podemos nosotros hacer lo mismo aquí. No vamos a hacer una lista y poner aquí una lista de todos los que están trabajando, ¿no? Como en una iglesia que una vez pusieron todos los hermanos que faltaban de diezmar, que no estaban diezmando, los ponían ahí, los coleccionaban ahí. No es mala idea, no es mala idea. No vamos a poner ahí una lista de los que no están trabajando, no. Al contrario, lo que tenemos que hacer es reconocer a aquellos que trabajan entre nosotros. Déjenme dar un ejemplo muy fácil de asimilar y de entender. A las mamás, a los papás que tienen bebés, que tienen niños, ¿se le ha ocurrido a usted darle un reconocimiento, unas palabras de agradecimiento a las hermanas que cuidan a sus bebés, que no son unos santitos, ahí arriba, acá abajo, ahí en culto, a los hermanos? ¿Se ha tomado el tiempo para pararlo antes de salir chispado porque ya tenemos hambre y decirle gracias, hermana, por cuidarme a mi hija? No sabes cómo te lo agradezco. Estos hermanos, estas hermanas se sacrifican en cuidando a sus hijos, y no solamente cuidándolos, sino que también se pierden el mensaje, no lo escuchan, no están aquí. Los grabamos, ¿verdad? Lo pueden escuchar después, pero es un privilegio estar aquí, ¿no? ¿Cierto? ¿Amén? Si no, vamos todos a cuna, ¿no? Si no, vamos todos para allá. Es un privilegio. Es más, yo lo invitaría a que reconociera de una manera más fuerte, como lo hizo en Nehemías, de escribir los nombres de estas personas y díganle: te invito a comer, como un símbolo de mi agradecimiento por cuidar a mi chavalo por 6 meses hasta que aprendió a no usar pañales. Haga ese reconocimiento, hermano. Eso es lo que Nehemías nos está enseñando aquí también, la palabra de Dios. No trate de llenar ese requisito o esa actividad solamente diciéndole gracias. Gracias, hermana, porque me ayudaste con mi hijo, como cuando vamos y recogemos a los niños. Nehemías hizo el esfuerzo de plasmar los nombres, jefes de familia de esta gente que estuvo trabajando en los muros, reconstruyendo los muros, para que millones y millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad pudieran leer los nombres de estas familias que participaron en la reconstrucción de los muros. Quería reconocerles. Así que esos ministerios que no son muy vistosos, esos ministerios también vistosos, acérquese, reconozca a esos hermanos, porque dice el Señor ahí:
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, decía Pablo. Les rogaba, reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Y no estamos esperando que ande usted adulando a la gente diciendo, no, hombre, ¿cómo trabajas? Y no, hombre, si no fuera por ti. No, es un agradecimiento, un reconocimiento sincero. A veces olvidamos, hermanos, y tomamos como fidelidad el trabajo de esta gente, de estos hermanos. El día que no haya cuna, ¡ah!, pegamos el grito, ¿cierto o no? Porque ha habido ocasiones en que por alguna razón no ha habido cuna y ahí están las mamás por todos lados. ¿Qué pasó? No hay nadie en cuna. Porque olvidamos, pensamos que la fidelidad es algo que se tiene que dar siempre en esta iglesia. Es un esfuerzo, ¿no? Nos escandalizamos cuando faltan las cosas. Estoy hablando de cuna porque mis hermanas, de verdad, yo las admiro mucho. Los hermanos que trabajan con los niños, muchos ahorita platicamos de esto, pero no lo reconocemos. Lo sentimos como una prestación, como un logro sindical, ¿no? Un logro. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Seamos agradecidos, ¿no? Reconozcamos a la gente que trabaja entre nosotros. Se acerca usted los domingos y agradece al grupo de alabanza porque nos dirigen y están aquí desde temprano ensayando y a veces se juntan entre semana. Agradece usted a la gente que limpia aquí para que usted no esté pisando basura. Agradece usted a las personas que están encargadas del mantenimiento del edificio para que todo esté trabajando adecuadamente. Agradece usted a las personas que le enseñan a sus niños, que pasan tiempo con ellos, para que conozcan la verdad, conozcan la palabra. Usted reconoce a esas personas que están trabajando ahí en Cerro Grande, entre el polvo, entre niños, entre los matorrales, entre el sol, y que vienen chispados para poder estar aquí. A usted les agradece. Agradece usted a esa gente que está en cabina para que se oiga bien esto y para que todos podamos escuchar. Agradece usted a los sugieres que le dan la bienvenida y le dan una sonrisa para que usted se sienta bien. Agradece usted a los varones que le están cuidando sus vehículos allá afuera, o lo toma ya como algo dado. Aquí no tenemos valet parking, no cobramos por eso. Son hermanos que se levantan la mano y dicen: yo voy a cuidar carros este día. ¿Lo agradecen? Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Qué privilegio, hermanos, poder trabajar y construir los muros de una iglesia. Pero mayor privilegio es saber que Dios lo ha escogido para tal propósito. Amén. Qué hermosura de la soberanía y del amor y la misericordia de Dios en habernos escogido y seleccionado antes de la fundación del mundo para que fuéramos parte del cuerpo de Cristo y pudiéramos servir aquí. Qué privilegio que el Todopoderoso, el que creó el universo, se haya fijado en mí, que no soy nada, soy polvo delante de Él, y se haya fijado en mí y me haya escogido para servirle a Él. Así que gózate de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para eso estamos aquí, para darle la gloria a nuestro Señor.
Estamos construyendo los muros de esta iglesia. Y termino, hermanos. Y te hago una pregunta. ¿Qué decisión vas a tomar el día de hoy? Y quiero cerrar con esta ilustración, esta anécdota. León Trotsky, algunos sabrán de él. Fue un ruso que se sublevó y que fue parte de la Revolución Rusa. Fue uno de los miembros fundadores de la Unión Soviética, parte del buró político que se formó. Fue el primer líder del ejército ruso, León Trotsky. De hecho, durante esa revolución bolchevique fue exiliado varias veces, fue atrapado, lo mandaban a Siberia y de allí pudo escapaba a Europa y era exiliado y no podía regresar porque si regresaba podía morir. Y en una de esas ocasiones en que él tuvo que salir del país de Rusia, llegó a Estados Unidos. Qué curioso, ¿no? Llegó a Estados Unidos y estaba viviendo en Chicago. Déjeme decirle que León Trotsky murió aquí en México. Murió aquí en México a raíz de que lo buscaban matar. Y se cree que fue amante de Frida Kahlo, y bueno, todos pueden de ahí leer su biografía. Pero lo interesante es que un domingo ahí en Chicago, cuando él estaba exiliado, todavía no empezaban a hacer los cambios fuertes en Rusia. Él solamente traía esos ideales. Él regresa posteriormente, pero cuando estaba ahí en Chicago, un amigo lo invita a una iglesia. Le dice: vente para que escuches la palabra de Dios. Te invito. Y llegaron a la escuela dominical. Y él nunca había escuchado la palabra de Dios. Sin embargo, aceptó la invitación de este amigo. Fueron a esa iglesia. Y llegaron allí a la iglesia, a la escuela dominical, y se sentaron. Y esperaron. Y esperaron. Y esperaron. Y esperaron. Nunca se presentó el maestro escuela dominical. Ni siquiera arregló para que alguien lo sustituyera. Y no estoy juzgando aquí, pero quiero ilustrarle qué hubiera sido el de León Trotsky si él hubiera escuchado la palabra de Dios. El curso de la historia podría haber cambiado. Si él, siendo un líder tan fuerte dentro de su pueblo, hubiera llevado a sus valores, ese Cristo en su corazón, al escuchar la palabra de Dios. La decisión, hermanos, es: ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con el capítulo 3? ¿Te vas a unir? ¿Te vas a poner a trabajar? ¿Vas a reconocer a los que están trabajando entre nosotros? ¿Vas a ser dócil al llamado de Dios? ¿O vas a ser indiferente a que Dios te quiere usar en esta iglesia? ¿O serás rebelde al llamado de Dios de usar tus dones y talentos para construir los muros de esta iglesia? ¿O despreciarás de plano el llamado de Dios? ¿Qué le vas a decir? ¿Tomarás el llamado como estas personas que fueron descritas aquí en este capítulo, ante el llamado de Nehemías en construir la iglesia del Señor? Es el Espíritu de Dios el que te llama para que pongas tus dones y talentos y construir los muros de esta iglesia y podamos extender para su honra y su gloria las estacas y que más gente pueda conocer al Señor. Oremos. Señor bendito, este capítulo, Padre, nos exhorta, Padre. Nos hace sentir que tal vez no hemos hecho lo que tú nos has llamado a hacer.
Tal vez somos ese 80%. Señor, te ruego, Padre, que no funcionen estadísticas en esta iglesia, sino que cada miembro de esta iglesia sea llenado por tu Santo Espíritu, controlado, Señor, y que todos juntos, en armonía, unidos, reconociéndose unos a otros, soportándose unos a otros, amándose unos a otros, perdonándose unos a otros, podamos, Señor, construir esta iglesia, extender nuestras estacas y que más gente conozca de ti. Es nuestro ruego, Señor, que presentamos delante de ti, Señor, para que seamos movidos y conmovidos por tu Santo Espíritu, Señor, a la acción, al llamado que tú nos das, que tú nos haces como miembros de tu pueblo, trabajando todos juntos, Señor, construyendo, participando de acuerdo a lo que el Espíritu nos dice, lo que el Espíritu nos lleva. Y te doy gracias, Señor, por todos aquellos que son del 20%, que calladamente, dócilmente, trabajan sin cesar en extender el ministerio de esta iglesia. Te doy gracias, Señor, porque son una lección, son una exhortación para mi vida, Señor, de su fidelidad, de su responsabilidad, de su amor para ti, Señor, de su amor para los que no te han conocido, Señor, de su amor por los niños, por los jóvenes, por aquellos que necesitan ser discipulados, enseñados, por aquellos que necesitan ser consolados, por su amor por aquellos que necesitan de una palabra, Padre. Siempre están dispuestos. Gracias, Señor, por ellos. Gracias, Padre. No queremos ser parte de las estadísticas. No queremos ser una iglesia promedio. Te pedimos que seamos todo lo contrario, Señor, te rogamos. Que todo el que pise esta iglesia y sea miembro de esta iglesia, activamente esté participando para el engrandecimiento de tu reino, para el engrandecimiento de tu nombre. Sabemos, Señor, que tú recompensarás a todos. Y sabemos que un día nos enfrentaremos ante el tribunal de Cristo y ahí rendiremos cuentas, Padre. Así que te ruego, Señor, que cada miembro de esta iglesia nos levantes y que cada uno de nosotros estemos construyendo los muros de esta iglesia a través de la guía de tu Espíritu Santo. Es mi ruego, es mi oración, Señor,